en algún momento de nuestra vida, tenemos que reconocer que no siempre hemos sido capaces de tomar decisiones acertadas. Que muchas veces por la rabia, por el entusiasmo, por la euforia o por la tristeza, movidos por esos estados anímicos, hemos hecho cosas que no debimos haber hecho. Que a veces dijimos o hicimos lo que no debimos haber hecho, lo que no debimos decir. Y cuando uno trata de deshacer, se da cuenta que no puede deshacer, porque lo dicho, dicho está, aun cuando uno pueda disculparse. Y lo hecho, hecho está. Y entonces es cuando viene como el cuestionamiento de cómo hacemos nosotros para ser cada vez más asertivos, cómo tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo es posible que no nos dejemos llevar un día por la irascibilidad, por la tristeza, por la euforia, y tomar una decisión que nos pueda costar nuestro futuro, nuestra empresa, nuestra felicidad, y que incluso pueda poner hasta en riesgo nuestra propia salvación y nuestra propia relación con Dios? Y a veces uno se confronta porque, como me gusta siempre recordárselos, en ocasiones nosotros somos muy animados y la gente reconoce que podemos poseer un intelecto, que podemos poseer un coeficiente intelectual muy alto. Y entonces la gente le dice, pero es que tú eres muy inteligente. ¿Por qué no piensas un poco más? Es que no siempre tiene que ver la inteligencia con nuestra capacidad de tomar decisiones adecuadas. Porque uno puede ser muy inteligente, uno puede ser en su profesión tal vez el mejor de todos, pero eso no lo hace a uno asertivo en sus decisiones en el día a día, en su familia, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones interpersonales. La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría, porque la inteligencia es cultivable por la educación. La inteligencia se cultiva y se fomenta. Si usted quiere tener un hijo inteligente, le estimula el cerebro desde el vientre materno. Le lee poemas, le lee novelas, incluso desde el vientre materno. Le canta. Y ese niño estimula mucho su cerebro. Y por eso cuando está grandecito, cuando ya ha salido del vientre, los poemas que se le recitaban cuando estaba todavía en gestación, es capaz de identificarlos. Identifica las canciones que se le cantaban cuando estaba en el vientre de mamá. Identifica la voz de su papá, la voz de su mamá, cuando estaba allí gestándose. Y eso se hace para nosotros poder cultivar la inteligencia. Pero para cultivar la sabiduría, no son los libros los que nos la van a dar. La sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, y lo recordábamos hace 15 días en la fiesta de Pentecostés, que entre los 7 dones del Espíritu Santo está el don de la sabiduría. Eso solamente se obtiene en la medida en que nosotros tenemos con Dios una relación muy buena, porque Dios es el Padre de la sabiduría. Tan valiosa y tan eterna es la sabiduría, que fíjense ustedes que dice la Sagrada Escritura que antes de que Dios creara todo, ya la sabiduría existía. Porque la sabiduría no es consecuente a la creación del ser humano. La sabiduría es antecedente a la creación de todas las cosas. Miren cómo lo dice el libro de los Proverbios. Así habla la sabiduría de Dios. El Señor me hizo al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. Recuerden ustedes en el libro del Génesis cómo empieza. En el capítulo 1 dice, al principio todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En ese principio del que habla el Génesis, que es el principio de todo, ya la sabiduría de Dios existía. Porque, ¿con qué creen ustedes que Dios creó el universo? ¿Con inteligencia? No fue con inteligencia, fue con sabiduría. Porque
la inteligencia suele ser muy fría, muy discursiva, pero la sabiduría es emocionalmente afectiva y amorosa. Uno en su vida puede tomar decisiones desde la inteligencia, lo que nosotros llamamos con cabeza fría. Desde allí se toman decisiones inteligentes. Inteligencia que necesitan los arquitectos, los ingenieros para levantar su obra. Inteligencia que necesitan los médicos para un procedimiento quirúrgico complejo. Inteligencia que necesita un abogado para poder hacer el discernimiento, la hermenéutica de la ley y poder ayudar a su cliente. Pero el hecho de que uno sea de cabeza fría para tomar decisiones por su inteligencia en el conocimiento de lo que uno tiene y de su propia profesión, no quiere decir que uno sea una persona capaz de ponerle siempre afectividad, cariño y amor a las decisiones que uno toma. Eso es propio de la gente que es sabia. Miren, muchas veces en la casa hay cosas que nosotros necesitamos decidir. Y usted tiene dos formas: inteligentemente aplicando la ley o sabiamente tomando decisiones amorosas que ayuden en el proceso de bienestar de los miembros de su casa. Si nosotros tomamos decisiones en nuestra casa solo inteligentemente, podemos estar haciendo lo correcto, pero no siempre vamos a conducir a los demás por el mejor camino. Cuando nosotros tomamos decisiones desde la sabiduría, es decir, cuando uno entiende que hay un momento en el cual no puede ser tan rígido para aplicar una ley, sino que uno tiene que obrar benéficamente por el bienestar y por la salvación de esa persona con la que uno necesita tomar una decisión. Eso es propio de la sabiduría. Y sigue diciendo el libro de los Proverbios: en un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera, antes de los abismos fue engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando hacía los cielos, ahí estaba yo. La sabiduría preexiste. La sabiduría no empieza con nosotros, ni acaba con nosotros. La sabiduría está en nosotros cuando somos personas que amamos profundamente al Señor. Hay un cántico en el libro de la sabiduría que es muy lindo y que es prácticamente una oración que yo quisiera que ustedes indagaran sobre ella, fueran a la Sagrada Escritura y la pudieran aprender de memoria. Ese cántico de la sabiduría que se asigna o se cree que es de Salomón, está en el capítulo 9, y oigan lo que dice: Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer la justicia y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Con la sabiduría tengo el discernimiento para saber qué es lo que te agrada. Con la inteligencia tengo el discernimiento para conocer qué es lo bueno en la tierra. Pero con la sabiduría tengo el discernimiento para conocer
que es bueno en el corazón de Dios. Nosotros nos ufanamos y nos sentimos muy alegres de tener hijos muy inteligentes. A lo mejor de esos que están becados y que tienen mención honorífica en los colegios con frecuencia. Y entonces sacamos pecho y decimos: doy gracias a Dios por ti, hijo mío, tan inteligente que eres. No debería simplemente preocuparnos tener hijos inteligentes, sino tener hijos sabios, con esa sabiduría que viene de Dios, con ese conocimiento profundo que viene de Dios, que nos permite ir mucho más allá de lo que los libros dicen y que hace parte del secreto que Dios revela sabiamente a aquellos que le buscan y que le aman. Hoy hay gente muy inteligente ocasionando y promoviendo guerras en el mundo. Hoy hay gente muy inteligente que en un tablero son capaces de construir un escenario de guerra y saber cuáles son los flancos más frágiles de un ejército o de una nación enemiga. Para ir a la guerra se necesita inteligencia. Para evitarla se necesita sabiduría. Para confrontar una batalla se necesita inteligencia. Basta con que usted conozca cuáles son los puntos débiles de su contrincante. En cambio, para evitar la batalla y para sanar los corazones y llegar a la reconciliación, no se necesita inteligencia, se necesita sabiduría. Los hombres sabios, la gente sabia, engendra. La gente inteligente sabe cómo matar inteligentemente. La inteligencia le permite a uno incluso escudriñar las mejores formas de hacer el mal. La sabiduría nos permite escudriñar las mejores formas para hacer el bien. Sabio es el que sabe cómo se hace el bien. Inteligente es el que es capaz también de saber cómo ejercitar su cerebro para hacer el mal. Y por eso yo les quiero insistir para que vayan a este capítulo 9 del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Es una oración, es una súplica de Salomón al Señor. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu sabiduría hiciste todas las cosas, dame la sabiduría asistente de tu trono, para yo conocer los secretos de tu corazón y yo pueda saber lo que te es grato. La inteligencia tiene sede en el cerebro. La sabiduría tiene sede en el corazón. Para ser sabio es necesario obrar no con el corazón, sino desde el corazón. Y para ser inteligente, basta con que usted se haga asesorar muy bien desde la academia para sacar adelante un proyecto que quiera. La sabiduría de Dios consiste en su capacidad creadora y creativa. Insisto, algo que les dije ahorita. Dios no creó el mundo con inteligencia, porque no la necesitaba. Dios creó el mundo con sabiduría, porque Dios, cuando creó el mundo y creó el universo, puso la impronta de su amor. ¿Quiénes son las personas sabias? Aquellas que cuando toman decisiones saben cómo se ama a alguien y cómo se construye a alguien. Las personas inteligentes no necesitan amar lo que hacen. Lo pueden hacer simplemente por dinero. Las personas inteligentes saben cómo construir una bomba nuclear. Las personas sabias saben cómo nunca utilizarla. Ahora simplemente quiero terminar preguntándoselos.
¿Qué es lo que usted ha cultivado? ¿Inteligencia con la academia o sabiduría en su relación con Dios? En la medida en que más sabiduría haya en su corazón, menos desacierto habrá en la toma de sus decisiones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.